Días de eternidad en el corazón. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Acá estamos en esta oportunidad. Hacemos este live. Damos gracias, ¿cierto? Primeramente al Señor, a su Espíritu, por esta gracia tan linda en el Señor, ¿cierto? Y por poder estar mirando su palabra, poder estar mirando su verdad. Verdaderamente para nosotros es algo que alimenta nuestras vidas, y estamos mirando un poco algunas expresiones de la palabra en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianeidad, porque verdaderamente necesitamos mirar necesitamos verdaderamente mirar su verdad diariamente, ¿cierto? Y ser confrontados por ella, ¿sí? Y también poder indagar un poco el mundo de esos hombres y mujeres, ¿sí?, que en la iglesia del primer siglo comenzaron a extender su evangelio, y las condiciones que había y las herramientas que tenían, ¿no? Y un poco vamos a hablar y vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a mirar el velo, por ejemplo, este tema del velo, dónde es que nació, cuál era la creencia que había, ¿cierto? Y vamos a poder ver las herramientas que tenía Pablo, en este caso, ¿cierto?, para adoctrinar a la iglesia, digamos, a la congregación que en ese tiempo se estaba reuniendo en Corinto, ¿sí? Vamos a ir un poquito al contexto. Gloria al Señor. Damos gracias al Rey. Al contexto, y dice os alabo, hermano, ahí en 1 Corintios capítulo 11, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Acá está hablando Pablo, ¿cierto? Y sentía gran gozo porque la iglesia ahí en Corinto, ¿cierto?, estaba haciendo las cosas tal cual como él se las había dictado. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y yo creo que acá es una parte donde nosotros tenemos que tener esto en memoria, ¿cierto? Que Cristo es la autoridad máxima, más allá de los ángeles, ¿cierto? Y esto es lo que Pablo en su momento, ¿cierto? En su momento, tenemos que tener en cuenta una cosa, que Pablo, ¿cierto?, en ese momento tenía una herramienta, la cual había aprendido de algunas enseñanzas del viejo pacto, ¿cierto? Y que Pablo fue arrebatado al tercer cielo recién en Corintios, segunda de Corintios capítulo 12, ¿cierto? Y ahí Pablo, ¿cierto?, sufre, entre comillas, una transformación en su espíritu al ver y escuchar palabras inefables en el cual no se le había dado a hombre hablar. Esa era la expresión. Había visto cosas en ese tercer cielo, había sido iluminado en su palabra, ¿cierto? Y vamos a ver cómo
Pablo va cambiando después, no porque él crea una cosa un día y otra, sino que cómo fue alimentando, ¿cierto?, el Espíritu Santo, la doctrina con la cual Pablo estaba siendo equipado, ¿sí?, para llenar el Evangelio, del Evangelio, todo Asia, todo ese lugar donde él fue llamado a predicar, ¿cierto? Y acá podemos ver: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, ¿cierto? Esto Pablo, claro, había algunas costumbres, ¿cierto?, la cual el hombre se cubría la cabeza, y era por causa de la culpa, cuando estaba en el templo, ¿cierto?, del llamado talit, tengo entendido que cubría. Bueno, Pablo trae una reforma, ¿cierto?, y decía que el hombre no se tenía que cubrir la cabeza, ¿cierto? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, ¿cierto? Acá podemos notar algunas cosas notables, ¿cierto? Dice: pero toda mujer que profetiza, ora o profetiza. O sea, la mujer profetizaba y oraba, ¿cierto? Tenía una participación. Esto es lo que podemos rescatar, ¿cierto? Cómo Pablo fue trayendo una reforma, ¿cierto?, a la iglesia, pero todavía Pablo, ¿cierto?, no había sido llevado a estas revelaciones de 2 de Corintios 12, ¿cierto? Y en esto quiero que me ayuden, ¿no? Con la cabeza descubierta, dice: pero toda mujer ora y profetiza, o sea, participaba del ministerio, ¿cierto? Y esta es una de las aperturas de Pablo como ministro, ¿cierto?, donde la mujer tomaba su lugar, ¿cierto?, en Dios, ¿cierto?, un lugar legítimo en el Señor, ¿cierto?, como coheredera en un mismo nivel con el hombre, ¿cierto? Porque lo mismo es, dice, mira: pero toda mujer que ora y profetiza, que esta es la parte gloriosa, ¿cierto?, que Pablo trae esta reforma, con la cabeza descubierta, dice él, ¿cierto? Con la cabeza descubierta, dice, afrenta su cabeza. ¿Qué pasa? Él veía que la mujer, así como el hombre, ¿cierto?, la mujer también quería profetizar, predicar, orar con la cabeza descubierta, pero Pablo trae un dogma dentro de la iglesia, ¿no? Con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, dice. O sea, él había traído esa reforma de que el hombre no tenía que profetizar con velo, ¿cierto?, pero sí sobre la mujer. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque también debemos entender que Pablo le estaba dando una libertad a la mujer para profetizar y orar, cosas que no había esa libertad en ese tiempo, menos en el contexto judío, ¿sí? Entonces acá podemos ver cosas que Dios y su Espíritu Santo van transformando al hombre de Dios, ¿cierto? Y lo vamos a ver un poquito después, un poquito más adelante. Dice: pero toda mujer que ora o profetiza, dice, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, decía Pablo, ¿no? Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, ¿verdad? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios.
¿cierto? Esto debemos entender el tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de la iglesia que empezaba, ¿cierto? Con algunas doctrinas, empezaba a generar algunas doctrinas de orden dentro de las congregaciones. Pero muchas veces vamos a ver cómo Pablo después va cambiando y va dando otro desarrollo con el pasar de los tiempos. Cuando vos comparás 1 de Corintios 11 y 2 de Corintios 12 en adelante, vas a ver un Pablo y una prédica totalmente diferente. Y vamos a ver algunas cuestiones acá en la cual Pablo, ¿cierto?, tenía una creencia y dice, a ver, vamos a ver, dice el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, ¿cierto? Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, ¿cierto? Acá podemos ver, querido, aparte, esto es material de estudio tuyo, que está hablando, por ejemplo, nosotros empezamos hablando que la autoridad de todo, la cabeza es Cristo. Y en este relato, Pablo expone brillantemente, ¿cierto?, en un lenguaje un poco legalista, podemos decir, un Pablo todavía no con ese encuentro de 2 de Corintios 12, ¿cierto? Estamos viendo un Pablo que tenía herramientas teológicas del viejo pacto para adoctrinar una iglesia que estaba en un momento de transición, ¿verdad? Eso es lo que podemos entender, ¿cierto? Y que habla sobre la mujer, donde le dice, bueno, que tiene que tener velo, pero acá lo bueno es que la mujer ora y profetiza, acá le está dando parte de esa iluminación a la iglesia, que no hay problema que la mujer pueda profetizar, orar, predicar, ¿cierto? Llevar adelante la gran comisión, ¿cierto? Dice, siguiendo el relato, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Acá podemos ver, querido, en este lenguaje, ¿cierto? Podemos ver a Cristo como varón, ¿cierto? Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, ¿cierto? Y está hablando de Cristo y la iglesia, de nosotros, ¿cierto? De nuestro nacimiento, y tener como cabeza al Cristo, ¿sí? Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, ¿cierto? Esto lo vemos en el Génesis, pero también lo vemos en nuestra unidad con Cristo Jesús como cuerpo. Él es el propósito central de que nosotros seamos, ¿cierto? Y acá vamos un poco otra vez a esta expresión de Pablo, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Acá está el quid de la cuestión, ¿cierto? En ese tiempo había una creencia que venía, ¿cierto?, del tiempo intertestamentario. Me tengo que acostumbrar a esto, ¿cierto? Algunas creencias del segundo templo, y esto viene, querido y querida, de un libro que en el primer siglo tengo entendido que es el libro de Enoc. Era un libro muy observado por los judíos, ¿sí? Por los rabí judíos, ¿sí? Y este libro de Enoc hablaba, ¿cierto?, de un encuentro que tuvieron
las hijas de Dios, ¿cierto?, con los ángeles. No, perdón, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, que también tienen un asidero en Génesis 6, ¿cierto? Y dice que esos supuestos, esta interpretación, ¿cierto?, que este es otro orden de cosas, en otro orden de cosas, ya lo vamos a estar viendo, quiero decir, que eran lo que interpretaban los judíos en ese tiempo, que había un riesgo de que la mujer orara sin cobertura, y Pablo era uno de los que sostenía esta creencia, ¿cierto?, por lo que ocurrió en Génesis 6, donde los hijos de Dios, en el cual ellos dicen que eran ángeles, ¿cierto?, habían visto a las hijas de los hombres que eran hermosas y habían tomado con ella y habían tenido relaciones, y de esas relaciones nacieron, ¿cierto?, hijos. Y este libro de Enoc trae toda una consecuencia, ¿cierto?, de males que ocurrieron en la tierra. Entonces, teniendo en cuenta y en mente estos pasajes, Pablo hablaba estas cosas, que la mujer tenía que tener velos por causa de los ángeles, ¿sí? Vamos a ir viendo. Dice, este es uno de los pasajes más enigmáticos de la carta de Pablo, ¿sí? La frase por causa de los ángeles, que está en 1 Corintios 11:10, ha generado siglos de debate, ¿sí? Pero si nos sumergimos en el trasfondo del segundo templo y la literatura intertestamentaria, como los libros de Enoc y los rollos del Mar Muerto, el panorama se aclara, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios, nos estamos saliendo un poquito más y estamos yendo un poquito más, entrando en el conocimiento, en los trasfondos, ¿cierto? No porque seamos maestros, sino porque tenemos necesidad de escudriñar la verdad. El Espíritu Santo nos va llevando, nos va guiando a estas cosas. La vigilancia del orden cósmico, dice, el trasfondo de Génesis 6. Para la mentalidad judía del siglo I, los ángeles eran guardianes, ¿cierto?, del orden establecido por Dios. Podían emitir juicios, ¿cierto? Existía una teología muy fuerte basada en el relato de los hijos de Dios y las hijas de los hombres de Génesis, vamos a poner un poquito más despacio, de Génesis 6:1 al 4, que te invito a que lo leas, ¿cierto? Dice, el temor a la transgresión. Según el libro de Enoc, que era otro que citado por Pablo en este caso, pero también por Pedro, también por Judas, en su único capítulo, Judas también habla del libro de Enoc. Era un libro muy citado, ¿sí? Dice, los ángeles cayeron porque se sintieron atraídos por la belleza de la mujer, rompiendo la barrera entre lo celestial y lo terrenal, ¿cierto? Entonces Pablo, ¿qué era lo que decía? El velo como protección. El velo o el cabello recogido se entendía como una señal de recato, ¿sí? Pablo sugiere que en el momento de la oración y la profecía, donde el cielo y la tierra se tocan, esta era la creencia, ¿no?, en ese tiempo, fíjate. Que Dios te bendiga, Josué. Y no soy maestro, estamos entrando en el texto, nos estamos aventurando a esto, ¿cierto?, a hacer un estudio conciso y detallado, cada uno de nosotros como hijo de Dios, ¿sí?, y así ampliar el fundamento en el cual estamos establecidos, que es Cristo Jesús, ¿sí? Fíjate una cosa, había un miedo
a que en esas reuniones se transgreda principios en Dios, en el cual, ¿cierto?, restrinja de alguna forma la bendición de Dios sobre el pueblo. Entonces Pablo tenía estas herramientas, estas herramientas. Dice, el temor a la transgresión. Había un temor. Según el libro de Enoc, un texto muy influyente en el siglo I, ¿sí?, los ángeles recayeron porque se sintieron atraídos por la belleza de las mujeres, rompiendo la barrera entre lo celestial y lo terrenal. La creencia de este relato de Génesis 6, 1 al 4, ¿cierto?, decía que estos ángeles vieron que las mujeres eran hermosas y bueno, tuvieron un encuentro con ellas, intimaron, tomaron las que ellos quisieron, según este libro, ¿cierto? Cosa que vos cuando te podés a estudiar, ¿cierto?, un poquito la Biblia, en varios lugares habla de que los hijos de Dios, los llamados hijos de Dios, ¿cierto?, las creencias, la idiosincrasia de esas épocas corresponde más a hombres, ¿cierto?, que eran jueces y eran reyes y eran famosos. Y bueno, estos jueces y estos reyes eran despósticos, tomaban mujeres y así como otras cosas, y abusaban de ese poder. Y esto eran llamados hijos de Dios, entre comillas. Dice que tomaban de las hijas de los hombres, ¿cierto? Hay un relato, mi querido, donde podemos ver, por ejemplo, que el hombre tiene esa naturaleza de tomar mujeres. Por ejemplo, David con Betsabé, podemos ver el hecho que hizo, un hecho muy doloso, muy ruin. Tenemos el ejemplo de Salomón, querido, que siendo rey tomó muchas mujeres, ¿sí? O sea, y esto eran gente de poder, gente con de élite, ¿cierto? Y muchas veces esta gente eran endiosados, eran tomados como dioses. Y estamos hablando del pueblo de Dios, que jamás Dios le dijo que tomara estas costumbres de las naciones, ¿sí?, para entender un poco el contexto, ¿cierto? Y llevando así que no eran ángeles, porque el ángel no puede, porque aún dice por allá por Mateo que en la resurrección nosotros seremos como ángeles. Cuando hay alguien que le pregunta a Jesús, ¿sí?, si en el reino de los cielos se van a dar en casamiento, y Jesús le dice, no, porque seremos como ángeles, ¿sí? ¿Ok? O sea, esto un poco para traer un poquito de luz y para que estudiemos cada uno de nosotros estas cuestiones del Génesis 6, porque es muy interesante, ¿cierto? En lugar de ángeles, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que me da entendimiento el Espíritu a mí? Que eran hombres, ¿cierto? Y estos gigantes, esos nefilín que hablaban en ese tiempo, era gente famosa, gente poderosa, hombres poderosos, ¿cierto? Que eran como gigantes, ¿viste? Cuando vos tenés una personalidad muy fuerte, claro, los pobres, los humildes, ¿cierto?, te tienen como los gigantes, los poderosos, pero eran gente de un contexto diferente a lo que Dios quería. Entonces Pablo, ¿cierto?, tenía estas herramientas y por temor, dice, el velo como protección. El velo o el cabello recogido se entendía como una señal de recato, ¿cierto? Pablo sugiere que en el momento de la oración y la profecía donde el cielo y la tierra se tocan, las mujeres deben mantener el orden de la creación para no tentar a los ángeles. Fíjate vos, todavía esto estaba, ¿cierto?, en la mente de Pablo, ¿cierto? Las mujeres deben
mantener el orden de la creación para no tentar a los ángeles, y técnicamente para mostrar que el orden moral de Dios está siendo respetado en la congregación, ¿cierto? Era una forma de instrucción, ¿sí? En los escritos de la comunidad de Qumran de los rollos del Mar Muerto se creía firmemente que cuando la comunidad se reunía para adorar, los ángeles estaban físicamente presentes en la asamblea para entender la creencia en ese tiempo, ¿no? Pensemos por un instante que recién, ¿cierto?, estaba comenzando a iluminar el Señor con su palabra. No estaba el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy en día con las cartas paulinas, con toda la revelación, ¿cierto? O sea, el nuevo pacto escrituralmente estaba en un Génesis, ¿sí? Dice, santidad en la presencia divina. Dice, si los ángeles, seres de pureza absoluta, están presentes, la asamblea humana debe reflejar la máxima reverencia y orden. Cualquier orden visual o social, como una mujer actuando con la cabeza descubierta en esa cultura, se asociaba con la falta de sujeción o incluso con la soltería disponible. Era visto como una ofensa a la santidad de los invitados celestiales, ¿sí? Todavía el Evangelio estaba en sus formas físicas, ¿cierto? Donde se le daba cierto, ¿cómo te puedo decir? Cierto legalidad a vestimentas, formas, dogmas, ¿cierto? Recordemos y tengamos en mente que todavía no era el Pablo de 2 de Corintios capítulo 12, ¿cierto? Los ángeles son notarios de Dios, entre comillas. Al llevar el velo, la mujer testificaba ante estos seres espirituales que ella reconocía y aceptaba su lugar y autoridad dentro del diseño de la iglesia, ¿sí? Dentro del diseño de la iglesia. O sea, los ángeles tenían una autoridad un poco sobrevalorada en ese tiempo sobre la iglesia, la cual el Señor nunca les dio. Eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 1, capítulo 2, por ejemplo. Lo vamos a ver, ¿cierto?, que estos ángeles no eran entes que podían separarnos del amor de Cristo, por ejemplo, ya con Pablo después de 2 de Corintios 12. ¿Sí? Ni ángeles ni potestades nos pueden separar de su amor, entre otros. Vamos a ir alimentando un poquito, vamos a ir tirando algunas cosas así por delante. Y si vos me podés ayudar con los comentarios, estaría bárbaro que vos comentes, ¿cierto?, para empezar a sostener algunas verdades que están escondidas en el texto. En un error común pensar que el velo era solo un símbolo de sumisión. En el griego original, Pablo dice que la mujer debe tener autoridad y poder sobre su cabeza. O sea, esta mujer tenía que reconocer esa autoridad que Pablo le da a estos ángeles, ¿cierto? Porque era lo que Pablo tenía en ese tiempo, chicos, era lo que él manejaba. Y era un buen motivo, él tenía un buen motivo, pero él después, con el correr de los años, viene una iluminación muy fuerte sobre él, ¿cierto? Y donde aún critica a los judíos, ¿cierto?, que tenían y que respetaban doctrinas de ángeles por allá por Colosenses. ¿Sí? Dice, es un error común pensar que, dice, el derecho a profetizar. En el mundo antiguo, una mujer con la cabeza descubierta
en público, era vista como alguien sin honor o suelta, entre comillas, dice. Al usar velo, la mujer adquiría el estatus legal y social necesario para hablar en la congregación. ¿Sí? O sea, lo que distinguía a la mujer del hombre era el velo. ¿Sí? Pero ese velo traía todo una carga de tradición, ¿cierto? En el cual se le había sido impuesto a la mujer que podía profetizar y podía orar. Esa es la parte que podemos ver que Pablo trae una reforma dentro de las reuniones, ¿sí? Por allá podemos ver en otro, porque no le permito hablar a la mujer en la congregación o que enseñe al varón, ¿cierto? Debemos saber que Pablo, ¿cierto?, también tenía sus, a veces, contrastes, que eso cuando lo vemos nosotros como iglesia, ¿cierto?, como iglesia, ¿sí?, tenemos que pensar como Dios piensa, como el Espíritu Santo piensa, y que Pablo estaba en un proceso, ¿cierto?, de entendimiento, ¿sí? Dice, principio de representación, dice, ante los ángeles el velo comunicaba que ella no estaba actuando por cuenta propia o de forma independiente, sino bajo cobertura del orden de Dios. Esta era la creencia. Esto le otorgaba el permiso espiritual para ejercer funciones como la profecía y la oración pública, sin que los ángeles protectores de ese orden, como creía, encontraran falta en ella. Aún, fíjate vos, la creencia era que los ángeles podían encontrar falta dentro de la congregación, ¿cierto? Haciendo un resumen, el principio se basa en la reverencia al ámbito invisible, ¿cierto? A un ámbito que poco se conocía, ¿cierto?, en esa época. Por precaución para evitar cualquier desviación del orden natural que recordaba la caída de los ángeles en la antigüedad. Había una creencia que todavía las mujeres podían provocar la caída de los ángeles, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque todavía Pablo estaba en los albores de la doctrina cristiana, la cual el Señor iba a hacer una obra en él, ¿cierto? Dice, por protocolo, dice, para mantener la dignidad de una reunión donde los ángeles actúan como coparticipantes, ¿sí? Y este era un poco el entendimiento que tenía Pablo, que dice que los ángeles coparticipaban y eran agentes de juicio también y de instrucción, ¿cierto? Pero esto era más por una precaución que por una revelación, ¿cierto? Una precaución de lo que ocurrió muchos siglos atrás en el Génesis 6, verso 1 al 4, y el libro de Enoc también, que era una literatura muy consultada por los rabinos hebreos, entre ellos Pablo. ¿Sí? Pablo estaba luchando con sus viejas creencias todavía, ¿sí? En muchos, inconscientemente, por investidura, para que la mujer tuviera la autoridad exousia de ejercer sus dones espirituales de manera legítima ante los ojos de Dios, de los ángeles y de la comunidad. O sea, se lo ubicaba a los ángeles, ¿cierto?, como algo. Ahora, vamos a ver un poco si esto. Aleluya. Gracias, Señor. Si analizamos un poco, tocamos el punto teológico fundamental y nuestra comprensión aguda de la progresión de la revelación en el Antiguo Testamento, porque hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento. Es una
revelación progresiva sana, estabilizada, sin sensacionalismos, en el fundamento que es Cristo, ¿no? Tenemos la razón al señalar que la autoridad de los ángeles ha sido recalibrada bajo el señorío de Cristo. Ha cambiado esa cosmovisión, digamos, como hablan mucho. Y lo vamos a ver. Aquí hay algunos puntos que refuerzan y matizan nuestra observación, ¿cierto? Y corregime si no es así, sobre por qué esa creencia de Pablo era, como decimos, una herramienta contextual, era una herramienta bajo un contexto, ¿cierto? En los albores de la iglesia, más que una doctrina eterna sobre la sujeción a los ángeles, ¿cierto? Los ángeles como espectadores, no como jueces. Ahí en Primera de Pedro 1.12, ¿cierto? Primera de Pedro 1.12, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1.12. Vamos a dejar que sea el Señor que nos vaya guiando con estas cuestiones. Aleluya, Rey. No pierdas ahí. Aleluya. 1.12, ¿qué dice? Dice, fíjate vos lo que dice, ¿no? Acerca de esta salvación, dice el capítulo 10, investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, ¿cierto? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias, acá está, las glorias que vendría tras ellos, que es lo que vos estás viviendo, querido amigo y querida amiga, ¿sí? A los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, estos profetas, lo que profetizaban y lo que recibimos nosotros hoy en día, ¿sí? Sino para nosotros las cosas que ahora nos fueron anunciadas mediante los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las que anhelan mirar ángeles. O sea, los ángeles tienen cierto restringimiento en las verdades eternas, las cuales han sido reveladas a la iglesia. O sea, acá comenzamos a que esta herramienta que Pablo usó, se comienza a caer, ¿cierto? Más allá de que la congregación, ¿cierto?, tenga esa costumbre de usar velo, gloria al Señor, no hay problema, ¿cierto? No hay ningún problema por eso. Pero esto no es una verdad eterna, ¿me entiende? ¿Sí? Entonces vamos a ver acá cómo Pedro dice cosas que anhelan mirar a los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que los ángeles tenían una restricción, la cual Pablo pensaba que no la tenían. Por ejemplo, ¿no? La realidad actual, los ángeles están en una posición de aprendizaje respecto a la iglesia. No son ellos quienes dictan la pauta del cuerpo de Cristo. Al contrario, es a través de la iglesia que ellos contemplan la multiforme sabiduría de Dios. ¿Dónde está eso? En Efesios 3:10. Vamos a ver un poco ahí Efesios 3:10. 3:10, por ejemplo, ¿no?
vamos a ver desde el 8, a ver, para entrar un poquito. A mí que soy menos que los más pequeños de todos los santos, fíjate vos el apóstol acá, muy diferente a lo que conocemos hoy en día, ¿no? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál es la administración del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Había misterios en la cual este Pablo de 1 de Corintios 11 todavía estaba con esos misterios con velos, ¿sí? Solamente en el 2 de Corintios capítulo 12, ahí él tiene esa iluminación con el cual llenó toda la región con el evangelio, para que la multiforme sabiduría de Dios, dice, de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libre acceso con confianza, no con miedo a que un ángel juzgue, ¿sí? Tanto mujer como varón. El mismo Pablo lo dice esto. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestra gloria. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y no de ángeles, ni de principados, dice, sino a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Los ángeles disfrutan de la palabra predicada, de la palabra que vos hablás, ¿cierto? Fíjate vos, limitación de juicio, como decimos, no tienen potestad para ejecutar juicios sobre los hijos de Dios, pues hemos sido sentados en lugares celestiales por encima de todo principado y potestad. ¿Cierto? La corrección de la angelolatría o el miedo a los ángeles. En la cultura del segundo templo, vamos a retrotraernos otra vez un poquito, había una fascinación, a veces excesiva, por la jerarquía angélica, que es hoy lo que se habla mucho de la jerarquía de demonios, que no existe. Pero ese es otro tema. Había una fascinación, a veces excesiva, por la jerarquía angélica. Pablo mismo, en cartas posteriores como Colosenses, tiene que combatir directamente este culto a los ángeles. El mismo Pablo, de Corintios 1:11, que hacía que la mujer se pusiera un velo por causa de los ángeles, el temor a los ángeles, a que estos ángeles se sientan tentados, como en el Génesis 6:1, que está escrito en el 6:1 al 4, según la creencia de ellos, que creían que eran ángeles, pero que no eran ángeles, pero eso es otro tema también, sino que eran hombres de poder, de autoridad, en esas épocas, reyes, jueces, ¿cierto? El mismo Pablo, en las cartas posteriores como Colosenses, tiene que combatir directamente el culto a los ángeles. Eso me parece que está en Colosenses 2. Vamos a hacer un pequeño... Gloria al Señor, que Dios te bendiga, amado. Estamos tratando el tema de los famosos velos en la mujer,
¿cierto? Calle la mujer en la congregación. Y está hablando de un hombre como Pablo, ¿cierto? Con un conocimiento sin la revelación que tuvo en 2 de Corintios capítulo 12, ¿cierto? Como Pablo sufre una transformación gloriosa. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Acá Pablo estaba batallando a ese Pablo, ¿cierto? A ese pensamiento de Pablo que tuvo en 1 Corintios 11. Dice: nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio, amado? La libertad del Evangelio. Lo que tenemos, podemos y somos en Cristo, ¿cierto? Y dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Te das cuenta? ¿Cierto? Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutrido y bien tratado por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Claro, acá él reconoce a Cristo como la única cabeza y que puede juzgar a la iglesia. No le da lugar a ningún ángel. ¿Te das cuenta? Pero ya un Pablo que tuvo ese encuentro, esa revelación, esa iluminación, en 2 de Corintios capítulo 2, verso 12. Por eso es muy importante estudiar la palabra y no hablar livianamente, no, porque Pablo acá dice esto, pero ese mismo Pablo era las herramientas que tenía en ese momento. ¿Cuáles eran las herramientas? Eran los datos que le aportaban, ¿cierto? La teología del segundo templo, que eso es otro tema también a tratar. Y el periodo intertestamentario, todo lo que era el viejo pacto. No estaban las cartas, ¿sí? Dice, nuestra observación sobre Romanos 8, 38 y 39, ¿cierto? Es un fundamento definitivo donde dice: ni ángeles ni principados pueden separarnos del amor de Dios. Eso lo podés chequear vos en Romanos 8, 38 y 39, que este mismo Pablo habla, ¿cierto? Ni ángeles ni principados pueden separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque la jerarquía Dios se lo dio a la iglesia. La autoridad, el dominio, Dios se lo dio a la iglesia. Esto desmantela cualquier idea de que un descuido en un protocolo, que era como usar el velo, pudiera entregar a una mujer al juicio o al castigo de un ángel. El mismo Pablo, ¿sí? ¿Quieres compartir esta publicación? Compartila, ¿sí? Herramienta de transición. En este momento Pablo estaba estableciendo una estructura básica de respeto. En el momento de Corintios 11, 10. Sin embargo, al madurar en la revelación del Espíritu, en sus cartas posteriores, como Efesios, Colosenses y en las de Pedro mismo, ¿no? El enfoque se desplaza totalmente hacia la exaltación de Cristo sobre todo nombre, dejando a los ángeles un rol de espíritu ministradores al servicio, ¿sí?, de los que heredan la salvación. ¿Me entiende? Los ángeles comienzan con toda esta iluminación de la palabra. Se los puede empezar a ver a los ángeles en su posición real y no con la posición que se creía, ¿cierto? Y esto lo habla Hebreos capítulo 1, 14
Y el capítulo 2 también lo habla, donde habla, te invito a que lo leas y lo chequees. La superioridad del nuevo hombre. Debemos mencionar que el Dios hombre Cristo Jesús es la clave en la economía de Dios. ¿Sí? Viste que por allá Cristo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bueno, la economía de Dios habla el diseño de Dios a través de los tiempos, ¿no? Los ángeles no son herederos, nosotros sí. Nosotros juzgaremos a los ángeles. Acá se da vuelta ¿cierto? Porque el mismo Pablo dice en 1 Corintios 6:3, ¿cierto? Que juzgaremos a los ángeles. ¿Sí? Lo cual invierte totalmente cualquier jerarquía de autoridad que los pusiera a ellos por encima de la mujer o del hombre en la congregación. Gloria a Dios. La lectura es muy sólida, por lo que vemos, concluyendo con esto. Pablo utilizó un marco mental de su época al respeto a los ángeles guardianes del orden. Esta era lo que él traía, ¿no? Esa información sin la revelación ni la iluminación. Lo que él pensaba, lo que él interpretaba. ¿Cierto? Recordemos que Pablo fue sacado de un contexto lleno de velos. Recordemos que Pablo fue sacado de un contexto donde él perseguía y mataba a la iglesia. Pero no es que Pablo de un día para el otro tuvo la revelación, no, tuvo que caminar, y bueno, hasta que fue en 2 Corintios 2:12, le fue confirmado muchas cosas ya que él sabía, ¿cierto? Por medio de la palabra, ¿cierto? Fueron respaldadas y él las pudo dar a conocer con una certeza, ¿cierto? Y que son las doctrinas que hoy en día nos ayudan a nosotros a llevar la vida en Cristo, ¿verdad? Como bien señalamos, la doctrina final del Nuevo Testamento coloca a la iglesia en una posición de libertad y autoridad en Cristo, donde el miedo a los agentes angélicos no tiene lugar, como en ese tiempo. El velo fue un ayito, un pedagogo para una iglesia infantil, debemos entender esto, pero el principio de libertad en el espíritu terminó de prevalecer sobre esas estructuras de control basadas en tradiciones del antiguo pacto o literatura intertestamentaria, a la cual Pablo también era afín. ¿Sí? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice, viendo esto de 2 Corintios 2, y con esto terminamos, mi querido, es muy acertado ver a Pablo no solo como un apóstol, sino como un hombre en transición. ¿Sí? El Pablo de 1 Corintios todavía está lidiando con el orden práctico de las comunidades hebreas, usando su caja de herramientas de rabino educado en el segundo templo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Pero el Pablo de 2 Corintios 12 es el hombre que ha sido quebrantado por una revelación que trasciende cualquier estructura legalista o como cosmología angelical. Donde se le daba esta cosmología angelical, se le daba una importancia vital a estos ángeles en las reuniones que se daban en el pueblo judío, ¿cierto? Y en el principio de la iglesia. Aquí te comparto 3 puntos donde la visión transformada de 2 Corintios 12 cambia todo el diseño de la iglesia. De la autoridad por protocolo a la autoridad por debilidad. En 1 Corintios 11, Pablo argumenta sobre símbolos de autoridad como el velo, pero tras su experiencia en el tercer cielo y el aguijón en la carne,
Eso está en 2 de Corintios 12. Su discurso cambia radicalmente. La nueva revelación, mi poder se perfecciona en la debilidad, no en un velo, no en una vestimenta, sino en un trabajo en el espíritu, ¿cierto? De esa criatura nueva, ¿cierto? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto está en 2 de Corintios 12, 9. El impacto en el diseño ya no se trata, dice, el impacto en el diseño ya no se trata de qué señal de autoridad llevas sobre tu cabeza para que los ángeles te respeten, sino de cómo tu propia debilidad permite que el poder de Cristo repose sobre ti. ¿Sí? Esa necesidad de reconocer esa necesidad de Dios, de Cristo en nuestras vidas, sino de cómo tu propia debilidad permite que el poder de Cristo repose sobre ti. El diseño de la iglesia deja de ser un protocolo de apariencias para convertirse en un despliegue de gracia interna, ¿sí? Más allá de exterioridades, ¿verdad? En las revelaciones que se menciona en 2 Corintios 12, Pablo sube al paraíso y oye palabras inefables, dice. Antes se preocupaba por cómo los ángeles veían a la mujer o al hombre en el culto, 1 Corintios 11:10. Después el enfoque es la comunión. Después, el enfoque es la comunión directa con el Señor. Pablo entiende que el velo que realmente importaba ya ha sido quitado en Cristo. Gloria al Señor. 2 de Corintios 3, 14 al 18. Vamos a ver ese pasaje. 2 de Corintios. Aleluya. Santo es tu nombre. A ver, 2 de Corintios 3:14, ¿qué dice? Pero sus pensamientos se embotaron porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual desaparece en Cristo. ¿Sí? Desaparece en Cristo. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Desaparece en Cristo. No sé, ahí me apareció algo, querido. Y ya vamos terminando. Pero sus pensamientos se embotaron en el antiguo pacto, dice. Les queda el mismo velo no cubierto, el cual desaparece en Cristo. Pero hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas siempre que alguno se convierte al Señor, el velo se quita. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Acá está el quiz. Vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por acción del Señor, del Espíritu. ¿Ok? Aleluya. A ver. Gracias, Señor. Acá me está apareciendo algo. Discúlpeme, hermano. Estoy tratando de... Y terminando, fíjate vos como dice, vamos transformando de gloria en gloria. Justo me están diciendo que se termina ya el video. Aleluya. Dice,
el conocimiento teórico a la realidad del Espíritu, sus herramientas del segundo templo, la exégesis de Génesis 6, las jerarquías angelicales, eran el mapa. Pero en 2 de Corintios 12, él pisa el territorio en el Espíritu, ¿cierto? Una obra del Espíritu. Esa experiencia lo lleva, dice, a escribir que si conocimos a Cristo según la carne, según esquemas humanos, quiere decir, ya no lo conocemos así. Eso está en 2 de Corintios 5, 16. Esto transforma el diseño de la iglesia de una institución con reglas de comportamiento social en un organismo vivo, donde la única jerarquía real es la cruz, ¿sí? Y terminando, como bien sugerimos, tras esas revelaciones, Pablo empieza a ver a la iglesia no como una congregación que debe cuidarse de no ofender a los seres celestiales como los ángeles, sino como el lugar donde Cristo es todo en todos. En sus cartas en la prisión, Efesios, Colosenses, escritas después de estas experiencias, los ángeles aparecen ya sea como seres que aprenden de nosotros o como potestades ya vencidas a los de las tinieblas, ¿no? Nunca más como reguladores del decoro femenino. Es impresionante ver este viaje de Pablo de usar el miedo a los ángeles como argumento a terminar diciendo que nada, absolutamente nada, hermano, nos puede separar del amor que es en Cristo. Se nota que su encuentro en el tercer cielo barrió con los últimos restos de ese legalismo místico que él mismo arrastraba, ¿sí? Y esto es para una buena noticia, ¿sí? Por eso, amado, que vos puedas tener también, ¿cierto?, un meditar y un escudriñar sano en la palabra. Eso va a ir transformando todo tu ser espiritual en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.